Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se están conectando. Esta es una conversación que hace rato queríamos tener y que nos entusiasma mucho. Hace parte de la socialización de una beca que recibimos este año de parte del Ministerio de Cultura para publicar el próximo libro de Samuel Castaño. Es un libro álbum. Estamos muy orgullosos porque sabemos que es una beca como muy querida por todos los editores que publican novela gráfica, cómic, libro álbum de Colombia. Es un libro que estará saliendo las próximas semanas. Les estaremos contando más adelante. Si nos da tiempo al final de la charla, también le pedimos a Samuel que nos adelante como un poquito. Pero bueno, ahora la idea es que vamos a hablar con varios autores que son cercanos a Tragaluz. Y bueno, y si lo miramos, en realidad también son cercanos a Tragaluz gracias a las becas. Y vamos a hablar sobre las claves que han incorporado, las cosas que han aprendido cuando se han presentado a diferentes convocatorias para desarrollar proyectos personales o de la mano de editoriales. Quisimos hacer también este evento como parte de la socialización de la beca, buscando que sea útil como para la mayor cantidad de personas. Sabemos que hay muchos creadores interesados en hacer parte de estas convocatorias, así que queremos compartir con ellos las cosas que hemos aprendido, que nos parecen útiles. Y bueno, también ahora que hemos estado desarrollando de la mano de Confenalco un diplomado en ilustración, ya llevamos 2 cohortes, y bueno, al estar tan cerca de personas que están empezando su carrera en ilustración específicamente, pues nos hemos dado cuenta que es una pregunta recurrente. Entonces, bueno, voy a invitar a Catalina, a José, a Diego, Samuel para que se incorporen a la conversación. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. La idea es compartir un poco cómo ha sido la experiencia para presentar, pues cuando se presentaron a las becas. Yo les hablaré un poco de ellos 4, todos autores, como les decía, de libros que ha publicado Tragaluz. Catalina es ilustradora y animadora. Entre 2013 y 2015 se ganó 4 becas de creación de la Alcaldía de Medellín. La primera para realizar un cortometraje de animación, la segunda para publicar un libro álbum, que en realidad en un principio era un libro electrónico. Esa la compartió con José. La tercera fue para la realización de un cortometraje documental, la cuarta para asistir al Festival de Cannes, y también en los años más recientes, en 2016 y 2018, se ganó un estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la realización de cortometraje de animación, y en 2018 tuve una experiencia súper interesante que ojalá también ahorita alcancemos a hablar sobre eso, que recibí un estímulo del ministerio para hacer una residencia de novela gráfica en Angulema. También estamos con José Andrés Gómez, que en 2007 también recibió un fondo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico FDC para la realización de cortometrajes, y entre 2010 y 2020 ha recibido también estímulos de la Alcaldía de Medellín, los 3 primeros para libros de literatura infantil, y el último, que es como el más exótico, que ahorita José nos cuenta, se llama Crónica del año en que el tiempo desapareció, y hizo parte de la convocatoria especial de la línea de creación Área de Artes No Escénicas. También estamos con Diego Agudelo. Diego es un autor que acaba de incorporarse al Fondo Editorial de Tragaluz, justamente con una beca de premio de libro de cuentos inéditos de la Alcaldía de Medellín, que es un libro que creo que ya esta semana está llegando a las casas de las personas que lo compraron. Se llama Final de Temporada, quedó súper hermoso, muy recomendado. Y Diego también recientemente se ganó un estímulo de la convocatoria de planeación para el desarrollo local y presupuesto participativo, también en la categoría de creación en literatura. Y bueno, estamos también con Samuel Castaño, que como les contaba, pues es la razón de este encuentro. Con Samuel acabamos de recibir una beca de publicación para el libro ilustrado del Ministerio de Cultura, así que esto también va como un agradecimiento al ministerio por ese apoyo.
Es un libro que, como les contaba, pues saldrá publicado en las próximas semanas. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar en esta conversación, digamos, más del lado de los creadores que se presentan a las convocatorias, pero también sabemos que muchas de esas convocatorias ocurren de la mano de las editoriales. O sea, las becas son tan importantes para los creadores como para las editoriales. Así que invito a las personas que nos están viendo, si al final de la charla tienen preguntas relacionadas más con el lado editorial, pues las pueden hacer y yo se las resuelvo. Entonces, bueno, para empezar, me parece que una pregunta base es saber, uno cómo sabe que es un buen momento para presentarse una beca, qué tiene que estar pasando en la vida de uno para saber que puede asumir ese proyecto, qué es el momento, cuál ha sido la experiencia de ustedes. Si quieren, empezamos con Catalina. Bueno, pues no sé, o sea, siento que eso es algo que uno como que se va desarrollando. En mi caso, pues la primera vez que yo me presenté a una beca de creación era con mi trabajo de grado de la universidad. Entonces, digamos que pues fue un proyecto pues que era un cortometraje de animación en ese momento. Pues yo ya llevaba como un proceso de 6 meses de trabajo, de escritura, y pues yo sentía como que no quería dejarlo simplemente como, bueno, en una tesis, en algo que yo entrego en la universidad y que ya después nunca más vuelvo a ver. Entonces sentí como que una buena oportunidad de darle otra vida a ese proyecto más allá pues del papel y de las aulas, era pues como presentarlo a una beca. Y bueno, digamos que es una buena, para mí fue una buena oportunidad empezar pues como con mi trabajo de grado, porque es algo como que sí o sí tenía que planificar, hacer todo como toda una justificación, todo un marco teórico y bueno, y digamos como enlazar todos esos elementos en, sí, como en un proyecto ya mucho más como digamos sólido y pues finalmente pues eso fue lo que presenté. Y sí, como que siento que cuando uno pues piensa o ya si tiene como ese pálpito de que bueno, este proyecto tiene algo especial, es un buen momento. Pero pues como específicamente como sí, este momento en específico, pues es muy difícil porque para cada persona será diferente. Si quieren, seguimos con José. Pues, no sé, a mí me encantaría decir como que sí, uno lo sabe y uno lo tiene claro, pero no, por lo menos en mi caso no es así. Pienso, no tengo hijos, pero yo creo que pasa igual, como que, ¿cuándo es el momento? Pues no sé. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido momentos en los que yo he mandado algunos proyectos que digo, bueno, está súper maduro, está súper bien, llega y no pasa absolutamente nada. Y en otras ocasiones, por ejemplo, en esta ocasión, en este año, con esta beca especial, pues realmente era una beca como inesperada que no daba tiempo para uno, pues decir tengo algo organizado, uno tal vez podía como tener algo listo y adaptarlo, pero este fue como algo que se organizó ahí más o menos en el momento y ganó. Yo creo que independiente, que el asunto no es cuál es el momento, yo creo que el asunto es que uno sí debería aplicar a una beca de una manera pues como concienzuda, no simplemente como que no, 15 días antes se me ocurrió, pues puede que pase, pero 15 días antes se me ocurrió, armé y mandé. Puede que uno gane, pero yo creo que lo ideal es que uno esté trabajando, lo tenga claro y que cuando salga la convocatoria no sea sino como, bueno, rematar, organizar y ese sea el momento. Ya que sea el momento, pues yo creo que no es que los astros, pues como que uno los lea y diga, este fue el momento, es como que uno lo manda y es como jugar el baloto. Uno al final dice, bueno, ya esperamos que pase algo, pero pues es como mi experiencia. Y en el caso de Samuel, para esta convocatoria, ¿cómo fue? Pues en mi caso, bueno, en el caso específico de esta convocatoria, yo llevaba un par de años trabajando en este proyecto, sin pensar específicamente en una beca o en llegar a un fin determinado con él, pero venía pues hacía un tiempo escribiéndolo y dibujando alrededor del proyecto. Entonces cuando ya empezó este año,
Yo ya tenía un proyecto creía yo, pues, o creo yo, que estaba muy resuelto, que lo tenía ya muy cerrado y ya quería hacer algo con él, pues quería publicarlo, quería que llegara como a otro estado, pues que saliera de mí, digamos, soltarlo. Y en ese momento fue que encontré la convocatoria, pues que llegó la convocatoria, las becas y vi la categoría y pensé que en esa categoría podía irle bien, pues, o podía participar. Sí, siento sentí que era el momento porque tenía un proyecto ya entre manos que yo ya sentía que yo ya no tenía mucho más que darle a él, pues que yo ya lo había como resuelto de alguna manera y que yo llevaba ya un par de meses como masticándolo y simplemente dándole vueltas y que ya llegaba el momento en que podían ser otros ojos y otras miradas las que entraran a verlo. Entonces, creo que ese fue el momento. Y finalmente Diego, que el caso de Diego también tiene algo en común con el de Catalina, y es que al menos en el del premio de cuentos inéditos también se trata de un trabajo de grado, o sea, como del trabajo final después de un proceso como académico. Pues sí, ese libro que se ganó ese premio, yo ya trabajando pues como 1 año y medio en esos cuentos, un poquito más. Independientemente, pues los había enviado a otras convocatorias, premios de cuento, pues los que premian cuentos individuales y no habían quedado. Y bueno, pues en esta convocatoria de la alcaldía llegó. Yo creo que el momento fue como el momento de esos cuentos, encontrar a los jurados que se iban a entusiasmar con esa lectura, porque creo que es un asunto también en que coinciden varias cosas, coinciden unos jurados con unos intereses relativamente similares, con unos criterios que son compatibles, y en las deliberaciones, pues yo también he sido jurado en procesos de becas, y en las deliberaciones uno encuentra ciertos criterios compatibles y ciertas líneas, y no quiere decir que no existan otros trabajos dentro de ese grupo que merezcan pues como llevarse los estímulos, pero entonces ese es como el momento pues en que se encuentran, ya se me está rayando acá la palabra momento, lo hemos dicho mucho en estos 10 minutos, pero es la ocasión, utilicemos sinónimos, en la que se encuentra pues como una obra que le habla pues como a unos jurados y resulta ahí. Y pues en este caso, si era pues un trabajo que se estaba preparando durante varios meses y ahí detrás hay muchas lecturas y hay muchas correcciones y había otros lectores pues que estuvieron ayudando como a corregir, a pulir y a quitar la basurita que va quedando también pues como en lo que uno va trabajando, que eso es como también ver que ahí detrás hay un trabajo de cierto modo colaborativo, pues si bien la beca es individual, no está de más en todo el proceso uno apoyarse de personas que hacen lo mismo que uno, que tienen compatibilidad con uno, los amigos, ese amigo que es el lector agudo que siempre te destroza pero con cariño, etcétera. Pero por ejemplo con el que me gané este año fue otro caso, y yo creo que todos los casos existen porque realmente este año yo no me pensaba presentar a ninguna convocatoria, pues no tenía ningún trabajo entre manos, no estaba trabajando en nada. Y me di cuenta que la convocatoria, un lunes me di cuenta que la convocatoria iba a cerrar el viernes, pensé como el miércoles, el jueves escribí todo el día y la envié el viernes y pues quedó entre las seleccionadas. La ventaja fue que esa convocatoria no elegía a un solo ganador, sino que según el puntaje entraban pues varios ganadores porque era un estímulo pues que se repartía entre varias personas, y creo que ese tipo de convocatorias también son muy buenas para toda esa fuerza creativa que hay en una ciudad o en una comunidad, porque a veces parece muy injusto que un pozo o un presupuesto se destine a una sola persona cuando de pronto se podrían distribuir entre varios que podrían generar también como una profusión interesante de creaciones en cierto momento. En este caso, pues esta convocatoria de este año le daba a distintas propuestas de creación un presupuesto como para que adelantaran también sus ideas, y otra particularidad de esta beca era que era muy abierta. A veces unas becas, disculpen que te estoy abriendo mi perrito, a veces algunas becas son por ejemplo muy específicas, cuento, beca para cuento de libro, álbum, yo no sé qué, y bueno, hay un solo ganador, pero estas de la alcaldía me parecieron muy interesantes y ojalá existieran más becas así, porque son becas y estímulos que le dan como a grupos artísticos o artistas que propongan una idea interesante, ¿cierto? Hay unas categorías, en mi caso pues fue creación literaria, pero no decían como tiene que escribir cuento, tiene que escribir novela, hay que escribir
chistes o lo que sea, sino creación literaria. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué nos propone acá? Y uno leyendo el contexto, leyendo el momento en el que estábamos, pues propuse un asunto que tenía que ver como con el encierro, la cuarentena, la soledad, la literatura fantástica y la ciudad, y al parecer también fue el momento de que esa idea se encontrara con unos jurados que les pareció interesante y pues y resultó pues como beneficiada con ese estímulo. Entonces ahí como que en esos dos casos creo que me parece que tal vez lo importante sea que uno crea en la idea que está trabajando y que realmente pues el tiempo que le dedique a desarrollar esa propuesta, sean varios años o sea una tarde, pues se dedique uno a escribir una propuesta muy clara, que realmente lo que uno está visualizando de pronto lo alcancen a visualizar también las personas que van a leer esa propuesta, porque uno cuando está creando tiene una idea en la cabeza y cree que es maravillosa, la tiene muy clara, no hay cabos sueltos, no hay fisuras en la cabeza de uno, pero traslade pues esa idea sin fisuras a un papel. Yo no sé si lo logré, pero también desde el punto de vista, en las ocasiones en que he sido jurado, creo que es lo que ha beneficiado a las propuestas a las que les he dado el mayor puntaje, que llegan sin fisuras, que llegan de una manera muy clara y que yo creo entender lo que el artista propone. Entonces, ese es el momento. Bueno, creo que sobre las claves de redacción pues podemos volver ahorita, pero también quería saber entonces si esos momentos especiales en los que se han ganado las becas han convivido entonces con sus actividades normales, o sea, o han implicado dejarlo todo para hacer los proyectos de la beca, o han seguido estudiando, trabajando igual y además se ha sumado la responsabilidad de la beca. ¿Cómo ha sido? José, por ejemplo. Democracia. Eso depende de cuál ha sido pues como el premio. Igual no creo, o sea, por lo menos con ninguno de las becas que me he ganado ha sido un requerimiento llegar y decir debo abandonarlo todo por terminar esto. Creo que ha dado tiempo. Hay algo que sí pues como que puede cambiar como las condiciones, y es en qué momento se entregue el premio. Y creo que hay dos cosas que estaba pensando ahora, y es que hay una diferencia pues entre ganarse un premio, por ejemplo lo que ocurrió con Diego, que la obra prácticamente ya está terminada, entonces no hay que responder como que no, hay que entregar tal cosa, o cuando te ganas la beca de creación, que sí te implica como, bueno, tienes que entregar algo a finales de noviembre. A mí no me ha tocado por lo menos abandonar nada, ha tocado correr en algún momento más o menos, en alguna ocasión pues se entregó el estímulo como en septiembre y había que entregar el libro en noviembre, entonces había que correr, pero no, yo creo que a uno, por lo menos en mi caso, yo creo que Cata, que los que se ha ganado de animación podrá contar, es muy diferente porque el proceso es muy distinto, pero en los literarios por lo menos no he tenido que retirarme pues a esconderme en una cueva para que me dé el tiempo o algo así. Sí, creo que Cata nos puede contar sobre eso más también porque la beca pues de Angulema sí era un abandónalo todo y te vas a hacer la residencia. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Cata, tienes el micrófono cerrado. Ya, qué pena. Tranquilo. Bueno, yo pues con las becas como que me he ganado antes pues de Angulema, yo siempre pues he trabajado y he hecho pues mis cosas adicional como al trabajo de la beca, porque pues finalmente es un estímulo que te ayuda a desarrollar un proyecto artístico, pero pues hay que seguir pues en mi caso pues trabajando y haciendo otros proyectos. Y pues ya referente como a la beca en Francia, pues sí, básicamente una residencia. Yo pues cuando fui como con la idea de hacer la residencia y seguir también un poco como con mis cosas y trabajando, pero realmente cuando llegué allá me di cuenta que pues es un proceso de total desconexión y pues poderse entregar a la residencia pues para como poder y como obtener los resultados que uno quiere, aprender, poder pues como conectar también con otros creadores. Entonces claro, la naturaleza de cada beca te va dando como
guías bueno, es algo como que va a requerir mucho tiempo, o pues en este caso, no sé, irse 3 meses, pues como que fue lo que yo hice en Francia, o si puedo como digamos partir mi tiempo para hacer la beca y hacer otras cosas. Y es realista como esas becas que se proponen para desarrollar el proyecto, cómo es el manejo de esos cronogramas, o sea, realmente uno puede tener el proyecto pues como en un estado muy inicial y alcanzar a desarrollarlo en el tiempo propuesto. Pues depende, o sea, obvio depende pues de la naturaleza de la beca. Digamos que tú te ganas una beca de escritura, pues como escritura de un proyecto que, por ejemplo, en audiovisual se maneja mucho pues como esa forma de trabajo, que tú te ganas una beca y es para hacer toda la preproducción de un proyecto, pero existen otras becas que son ya como tal para ejecutar el proyecto, que por ejemplo en editorial y en ilustración muchas veces es para entregar todo completo, y muchas veces me parece que son unos tiempos pues un poco ajustados, digamos, no sé, te dan 4 meses para hacer un libro, pero pues creo que si uno no lo tiene como ya avanzado o en borrador, es complejo terminarlo como en ese tiempo, o sea, como empezar una idea desde cero. Entonces yo creo que, por ejemplo, en becas como, sí, ya más como de novela gráfica, de ilustración, es bueno pues ya tener como una idea planteada antes de presentarse a la beca. Uh-huh. Bueno, ya después de saber el momento de nuestras vidas en el que estamos, al momento de presentarnos, también es muy importante saber cómo elegir una beca. O sea, ustedes en qué se fijan, qué pesa más, el rubro que les ofrecen, el tiempo de ejecución, si les prometen publicación del proyecto, en qué cosas se han fijado, han reparado como para elegir las becas a las que se han presentado. Si quieren, empezamos con Samuel. Bueno, por ejemplo, antes de esta beca, pues que resultó ganadora, yo hace como 6, 7 años me había presentado también a una beca parecida de la alcaldía, pues que no gané, y luego me di cuenta que era que el proyecto también estaba pues eso, muy flojo, con muchos cabos sueltos, y que de pronto como que ahí entendí también todas las falencias que tenía. Pero en este caso, la beca específicamente era para un proyecto que estuviera de por sí ya muy resuelto, pues era una beca de publicación, no tanto de creación, sino ya de publicación. Entonces, sentí que era una beca que me servía o que le iba bien al proyecto, porque el proyecto ya estaba prácticamente finalizado, pues por lo menos en escritura, y las ilustraciones estaban muy finalizadas. Entonces, al ser una beca de publicación, sentí que el proyecto pues ya estaba suficientemente resuelto pues para que los jurados lo pudieran considerar un producto, digamos que casi listo para estar como, pues para poder ser compartido. Esa fue como el mayor, o sea, lo que me dio pues como sí, la mayor pista pues para sentir que esa era la beca adecuada o la categoría adecuada, que el proyecto ya estaba muy terminado. Y en el caso de... Hola. Sí, dale, es que se me fue el sonido. Dale, San, qué pena. Hola. Hola. Ya, no, es que se me fue el sonido de la llamada. Ya habías terminado, ¿cierto? Sí. Bueno, Diego, y en tu caso, ¿cómo las has elegido? Pues no es que haya tenido de elegir, porque no me he presentado a muchas, pues yo siempre me presento a las de literatura y no había quedado, ¿cierto? Entonces como que no, y me presentaba pues con muchos concursos y no había quedado. ¿Cuántos intentos tuviste antes de ganarte la beca? Pues en años anteriores me había presentado a otras 2 becas de creación, cuando eran becas de creación de cuento, y esas no quedaron, y también pues como que no quedaron como con buenos puntajes las propuestas, y ahí es donde uno ve también que uno se enamora a veces de ciertas ideas
que a lo mejor les falta un poco más de tino, les falta un poco más de trabajo, ¿cierto? Porque luego pasaban los meses y veía la idea y no era una idea que ya después de pasado el tiempo me convenciera, y sí le daba la razón a los jurados que no me habían calificado bien porque veía uno las fallas. Entonces fueron como en 2 becas y ya pues a muchos concursos, pero los concursos creo que es otra cosa, los concursos literarios. Además porque me presentaba a muchos concursos de España, que hay como allá crecen los concursos literarios en los árboles, le van a celebrar un fin de semana a una virgen, hacen 2 concursos de cuento y 3 de poesía, en todos los pueblitos chiquitos con muy buenos premios además. Entonces bueno, eso no entraría porque pues imagínate la cantidad de gente que se presenta a esas cosas. Pero en este caso creo que además también me hacía falta este año pues tener como un impulso para adelantar un proyecto creativo, y me pareció muy interesante que además fuera un proyecto creativo espontáneo, pues no eran ideas que estuviera desde antes, sino que surgieron ahí un poco. Y la elegí justamente por eso, no tanto por el monto, pues era un buen monto, pero pues tampoco me va a hacer comprar toda la colección de Valdemar como José, que la tiene ahí atrás. Pero era como interesante también tener esa presión de, bueno, si me la llego a ganar es un motivo para que salga por lo menos un borrador de una obra, que creo que esas becas de creación, por lo menos creo que en el caso de literatura, muchas veces en el momento de la entrega, lo que uno entrega es como un borrador ya casi muy terminado, pero todo el proceso de corrección y de pulir ese texto, pues viene después, pero por lo menos que la beca te permita tener ya algo para pulir, es una gran ventaja. Entonces, finalmente creo que también me presenté por eso, como por el interés de estar trabajando en algo que me interesa, pues, y bueno, pues toca ahí también compensar como con los otros trabajos que tengo. José, ¿sí te compraste la colección de Valdemar con las becas? No, me faltan como 95 libros, pero bueno, llevo como 5, por lo menos. Oye, yo sé que vos sos como un buscador constante de becas, o sea, que estás como muy pendiente de eso. ¿Dónde las buscas? ¿Cómo las elegís? ¿Cuáles mantenés en el radar? Yo creo realmente, a ver, yo me imagino que cada uno podrá tener como su manera como su acercamiento con el asunto de las becas. Yo por lo general sé más o menos qué es lo que se abre cada año. No es como que abran algo y yo mire como qué categorías hay. Danza contemporánea. ¿Tengo un plan danza contemporánea? Pues no. Realmente yo sé más o menos a qué le apunto. Entonces yo estoy trabajando en cosas y por lo general sé más o menos qué es lo que se abre. Igual pues uno busca concursos, pero para mí la idea no es como que, bueno, se abrió pues una convocatoria, yo miro a ver como mirando un catálogo, como a ver por dónde le sale la idea a uno. A no ser que tenga uno pues, o sea, en literatura a lo mejor tienes algo que puede cuadrar en varias partes, no sé. Pero es que tampoco creo que sea, pues tiene que ser uno como para que se presenta literatura, circo y artesanías, pues no vas a tener proyectos para todo eso. Para mí el secreto es estar uno haciendo sus cosas. Lo que decía ahora Samuel, es que en general ese debería ser un poco el método. Hay excepciones, como lo que le pasó a Diego y lo que me pasó a mí este año, que pues era inesperado. Pero yo creo que el punto es uno estar haciendo cosas y después encontrar a dónde puede mandar eso, pero estar enfocado en su proyecto, sobre todo, en estar es madurándolo, así sea que uno diga, el año entrante le voy a presentar unas becas y la meta sea presentarle las becas, pero yo creo que estar con calma ahí haciéndole hasta que salga como el espacio donde uno lo puede meter ahí y le puede funcionar. Para mí ese por lo menos es como el método de trabajo cuando uno busca becas, cuando yo busco becas. Sí, el caso de José además ha sido muy interesante para nosotros porque es un autor que en realidad, igual que Catalina y Diego, empieza a publicar con Tragaluz a través de becas. Pues gracias a las becas alcanzamos a publicar, José, 3 libros que son de becas contigo, ¿cierto? Sí. Y bueno, ya pues pasa a ser como un autor de la editorial y ya pues los otros libros salen pues sin estar relacionados con becas, pero han sido como muy, muy importantes pues como para esa relación editorial.
Aprovecho también para hacerles invitación a las personas que nos están viendo, que nos vayan dejando sus preguntas, que supongo van a tener un montón, para que apartemos como una parte de la charla al final para responderlas. El tema que quería tratar a continuación es como las claves de redacción de los proyectos, que me parece un tema importante. A veces puede que uno tenga la propuesta creativa, digamos que uno sea ilustrador, tenga libro álbum, o no sé, que sea un corto. Bueno, el corto también es un ejercicio previo de escritura, pero muchas veces las becas exigen como ciertas categorías, justificaciones que no son del todo fáciles de abordar, o que lo ponen a uno como en la situación como de venderse a sí mismo, un poco de justificar a veces algo que para uno solo tiene como motivos artísticos, y también un poco venderse a sí mismo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Y qué han aprendido en ese camino? Quizá podamos empezar con Catalina. Bueno, pues creo que eso es como de las, sí, tal vez de los ítems más difíciles a la hora pues de presentarse a una beca, y que digamos, sí, a mí fue pues como en un principio como lo que más me costó, pero creo que es algo como que a medida que tú te vas presentando, pues vas perfeccionando. Y bueno, yo el año pasado fui jurado de la beca de novela gráfica del ministerio, y pues ya pude como tener como la, digamos, como la perspectiva del otro lado, ya más sí, como más de revisión, y pues sí se da cuenta uno, pues al menos como en el sector gráfico, que sí pues hay una falencia muy grande pues a la hora de escribir, y como que pasar como de la imagen al texto y presentar un proyecto, que creo que es algo pues como súper valioso y súper importante, pues más allá de pensar en que voy a vender mi proyecto, o pensarlo como no, es que me estoy pues vendiendo, sino es más como cómo tú comunicas eso que sabes o eso que crees pues como que va a ser una obra literaria de ilustración a los demás. Pues porque finalmente pues estás aplicando a un fondo con otro montón de personas que también quieren ganar. Entonces pues ¿cuál es la forma de acceder a ese? Es muy importante pues como desarrollar eso, porque uno termina aprendiendo un montón del proyecto. Cuando uno, no sé, cuando en la beca te dicen, bueno, describan un párrafo de qué se trata, es como cuando tú logras, digamos, sintetizar lo que tienes en la cabeza en imágenes y lo logras poner ahí, es porque ya has hecho como un proceso mental de construcción de tu proyecto. Entonces, pues creo que es algo muy importante, y también creo que, como decía ahorita Diego, es muy importante también apoyarse de amigos. Si uno, digamos, uno sabe, bueno, mi fuerte no es escribir, mi fuerte no es redactar, siempre pues habrá un amigo que escribe, que te puede ayudar a revisar, que te puede ayudar a corregir ortografía, a expresar mejor las ideas. Entonces yo también creo que es importante también apoyarse de amigos y de personas pues que le puedan ayudar a uno a madurar los proyectos, como digamos en los flancos en los que uno siente que es más débil. Sí, creo que esa experiencia como jurados, que yo también la he tenido, por ejemplo, a mí como la gran reflexión ha sido que un error recurrente a veces en las becas es como prometer lo imposible, pues como cosas que uno sabe que no van a ser realizables ni con el presupuesto ni con el tiempo disponible. No sé, en el caso de Diego, como cuál, también como jurado, qué cosas ha identificado como unos errores recurrentes, y cuáles cree que son ahí como unas claves de redacción, como en esos puntos de los proyectos que son como los más difíciles de abordar. Pues, o sea, yo creo que una clave es como hacerlo simple y claro, sin perder pues como el entusiasmo que también uno quiere transmitir con la propuesta, ¿cierto? Que uno quiere comunicar también como esa efervescencia que le puede producir a uno la propia idea. Y muchas veces uno encuentra propuestas que transmiten también eso, ¿cierto? Finalmente yo realmente, pues yo como en las ocasiones que he sido jurado, pues yo sí me fijo en la justificación y me fijo en el párrafo motivacional que en algunas partes piden, y todo eso es importante, pero me parece que la mayoría de las becas en las que he estado que ofrecen pues piden un avance del trabajo, en esas que piden un avance,
creo que pues uno como jurado se fija es como realmente en el avance, porque claro, puede, por ejemplo, una beca literaria, puede alguien prometer cuentos maravillosos, puede prometer una disrupción en la historia de la literatura colombiana y lo que sea, y va uno a ver el avance y de pronto no está afín a lo que está proponiendo en todos esos párrafos, pues en todo ese trámite pues, de sus párrafos, ¿cierto? Entonces creo que en esas becas que piden los avances de la obra, yo me fijo mucho en los avances y ahí es donde es importante también entregar avances que sean sólidos, que sean contundentes, que realmente reflejen el resultado de lo que va a ser la obra final, ¿cierto? Así tenga pues fallas, porque finalmente la beca también es para pulir y para mejorar. Y a la hora pues como de escribir las propuestas, me parece que de todas maneras pues y también es como una cierta crítica que puede elevarse pues como a los que plantean las propuestas, a veces piden como información que de pronto no es tan útil o que no le da mucho sentido a la beca, unos párrafos motivacionales o ponen por ahí claves, la beca podría beneficiarse si usted menciona transferencia de conocimiento. Entonces, claro, todo el mundo en las propuestas de socialización pone las palabras clave, transferencia de conocimiento, bla, 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 y creo que eso termina también comprometiendo a los creadores con cosas que pronto no estaban afines a lo que estaban proponiendo, pero ya finalmente pues como para concretar, creo que es como la claridad de las ideas. Me parece muy interesante lo que dice Cata, de someter incluso los proyectos a la opinión de otros amigos. En mi caso, yo, por ejemplo, en la de este año, llamé a un amigo que tiene mucha experiencia en temas de becas y le pregunté como qué le parecería, pues cómo la orientaría, cómo la enfocaría, cómo la aterrizaría, y me ayudó mucho. Entonces creo que es muy importante también como crear ese proceso de colaboración y de poner a prueba lo que uno está planteando en la propuesta. Y si la propuesta pide un avance, ahí sí tratar pues de pavonear la cola real con un trabajo que realmente represente la calidad que va a tener lo que el artista va a hacer con la beca. Sí, en el caso de la beca del ministerio, la experiencia con Samuel fue como de construir un proyecto de manera colaborativa, pero Samuel ya había tenido también la experiencia pues de hacer otros proyectos. ¿Cuáles crees, Sam, que son ahí también como claves para presentarse? Pues realmente no sé, porque yo, o sea, digamos en términos de experiencia de becas, pues no tengo tanta experiencia como Cata o Andrés o Diego, sino que para mí fue como realmente una primera experiencia. Yo creo que algo muy clave es lo que hemos hablado, que el proyecto ya estaba en marcha. Pues para mí ya era un proyecto mío, ya era una cosa en la que yo estaba completamente abocado haciendo. Entonces la beca era como una ayuda o una salida para ese proyecto, pero él ya andaba en marcha. Incluso yo ya lo hacía pues como mirar de otras personas. Yo ya llevaba como un tiempo como dándole como cierta salida a él, pues de alguna manera buscando forzosamente que el proyecto saliera. Y cuando apareció la beca, pues fue como una de esas salidas. No era una cosa a la que yo le estaba como apuntando o esperando que sucediera, como esperando una beca para mandarlo, sino que esa fue como una puerta que apareció en el camino. Y pues yo decidí pues intentarlo. No sé, creo que yo también he sido jurado de un par de becas, y también creo que los proyectos que sobresalen son los que se notan que, o sea, de alguna manera uno como jurado nota que el proyecto no fue construido para la beca, sino que como que era un proyecto que tiene como vida propia, y que las personas que lo presentan lo sienten como tan personal, tan fuerte, o se los estimula tanto que simplemente lo mandaron a la beca, pero que no estaba como específicamente construido para ganársela, sino que ya era algo en sí mismo, y eso puede ser importante.
José, no sé si quieras agregar como algo más a esta sección de claves para la redacción del proyecto. Tienes el micrófono apagado. Entonces, esa es la respuesta. No, mentiras. Estaba hablando de Mimi. Que me parece, sí, lo que dice Samuel me parece muy importante por una pregunta que estaba viendo ahora. Yo creo que uno no construye, yo lo insisto, voy a hablar desde mi perspectiva, puede que otras personas tengan otras experiencias, pero uno no construye una obra para la beca, apuntándole simplemente a una beca, porque los jurados cambian, empezando por ahí. Y uno no puede leer la mente, uno no sabe quién se va a presentar. Yo creo que uno tiene que ver por qué está presentando la beca, por qué está presentando su proyecto. Lo está presentando porque se quiere ganar un dinero, pues es válido, pero yo creo que funcionaría más como que uno mandara su proyecto armado como a uno le parece. En cuanto a lo que decías de las claves, como a la hora de redactar, yo creo que sí, tiene que ir muy sólido, tiene que ir muy... Uno, a fin de cuentas, está compitiendo con otras personas. Y yo creo que cualquiera que haya sido jurado o que haya sido profesor y le haya tocado ver un montón de trabajos, se da cuenta de lo que es eso. Y uno como jurado, cuando se enfrenta a un montón de cosas, a un montón de proyectos por evaluar, uno se empieza a dar cuenta cuáles tienen una ventaja sobre otros, cuáles están mejor redactados, cuáles están logrando expresar mejor lo que tienen en mente. Y yo creo que todas esas cosas te acaban dando una ventaja, pero no siento que sea realmente como dar un secreto, sino que hay que tener muy claro cómo expresar lo que uno quiere. Yo creo que todo lo que se ha dicho, que sea como no prometer, no decir esto va a ser un libro de 500 páginas y lo voy a entregar en 2 meses, a no ser que ya lo tengas pues guardado ahí en el cajón. Yo creo que sí, hay que tratar como de expresar lo mejor posible y que el proyecto esté maduro, como para que uno lo mande con tranquilidad. Yo creo que es que eso es lo principal, que uno lo mande con tranquilidad. Si uno no tiene tanta experiencia, creo que tiene que tener muy claro que lo más probable es que no se lo gane. O sea, ni siquiera si tiene mucha experiencia. Yo creo que uno cuando manda un proyecto tiene que tener claro que lo más probable es que no se lo gane y partir de ahí, que si se lo gana sea como una sorpresa. Y a partir de eso seguir puliendo ese trabajo si no se lo gana, no quedarse ahí como que lo mandé, no ganó y me crucé de brazos, porque si no, no vas a aprender como todo este proceso. Vero, nos regalas la que era la pregunta que apareció ahorita. Ah, bueno, pregunta Javier Mican si alguna vez han moldeado sus propuestas con base en las propuestas ganadoras de versiones anteriores de la beca en la que se proponen participar. Creo que acá habría también que hacer un pie de página antes de que alguien, y es mirar un poco también cómo funcionan las becas. Usualmente los jurados, bueno, en algunas becas se hacen por convocatoria pública, igual que uno manda una postulación para ganarse una beca, puede mandar una postulación para ser jurado, creo que así son las de la alcaldía, hay en otras donde los jurados se mantienen en secreto, son personas especializadas en los temas, entonces creo que eso también nos da una clave para responder esta pregunta, ¿qué tanto se fijan o no en las propuestas que ganaron en años anteriores? Bueno, quiero pues como empezar es que es difícil porque muchas veces, y algo que pasa con las becas, pues como adhiriéndome un poco a lo que todos han comentado, es que cuando uno hace un proyecto que es para una beca, muchas veces se entrega, se termina, entregas pues como lo que hay que entregar para cerrar y ahí muere el proyecto, que es algo súper triste que yo he visto que pues pasa mucho pues en Medellín, bueno, me imagino que en Colombia, y es que esos proyectos que solo se hacen por la convocatoria o por la plata, pues cuando ya se termina el año de ejecución, el proyecto queda en el cajón. Entonces eso es algo muy triste y muchas veces uno ni siquiera pues puede tener como una trazabilidad de cuáles fueron los proyectos que ganaron en años anteriores porque ni siquiera se sabe, porque nunca salieron o porque simplemente ejecutaron lo que se tenía que ejecutar y ya. Entonces pues como que creo que es algo pues que sí, como que se tiene que revisar, pero eso ya pues se sale pues como del control, como de, sí, eso ya es algo como más administrativo, pero yo creo pues que sí, como que
No, pues yo personalmente intento, pues como han dicho, pues en los demás, como centrarme como en el trabajo que voy a mandar, pero también uno tiene que ser realista, pues en mi caso, y es que hay unas becas que son muy específicas y piden unos ítems muy específicos. Hay becas que son con enfoque poblacional de género, entonces uno dice, bueno, mi propuesta tiene ese enfoque o no tiene, entonces pues si no lo tiene y no me voy a forzar a hacerlo, pues no lo voy a hacer. Y así hay como eso, un montón de becas que son como con cosas muy específicas, que tiene que tener un trabajo con las comunidades, no sé. Entonces, como que también uno pues tiene que revisar y decir, bueno, estoy dispuesto o dispuesta pues como a presentarme a esta beca teniendo en cuenta como los lineamientos en específico o pues simplemente busco una beca que sea un poco más amplia y que tenga un espectro en el que yo pueda participar con mi propuesta. ¿Alguien más quiere comentar esta pregunta? Sí, pues es que lo que dice Cata es muy cierto. Y era lo que yo decía un poquito ahora, es que, o sea, no puedes, muchas veces no sabes qué ha ganado el año pasado, qué ha ganado otros años, y no sabes quién es el jurado. O sea, no es como que yo diga, ah, es que a ese jurado le va a gustar tal cosa. ¿Cómo voy a saber? Sí, eso en realidad pasa muy poquitas veces, como que Sí, previamente se sepa quién es el jurado. sí, y entonces como que, ¿cómo haces para apuntarle a eso? Como, no, voy a hacer un proyecto que guste mucho. ¿A quién? O sea, es que puede ser el jurado cualquier persona. Y yo creo que eso es como, no es solo con las becas, es con todo. Es como, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo? Quiero escribir un libro que tenga mucho éxito, entonces voy a escribir el libro que escribió ya otra persona. No, yo creo que ese es el punto. Hace algo que sea súper personal y ya, es como lo único a lo que uno como que puede realmente aspirar. Y es como esa sinceridad de decir, bueno, es que yo esto lo estoy haciendo y lo tengo maduro, porque sí, si no, eso es como a quien le... Es que ni siquiera tienes una meta a la que puedas, como que no diga, no, es que eso súper concreto que hay allá es a lo que yo debo aspirar. No, porque es que no hay unos parámetros, no es como hacer una autopista, como, no, debe ir de A a B. Entonces, entonces voy a proponer es eso. No funciona así. No, y siguiendo lo que decía Catalina, en realidad ahí como que el consejo sería pensar más como en el destinatario final del proyecto, o sea, como que la idea es hacer proyectos que tienen lectores, que tienen espectadores, no que tienen jurados, porque una vez ejecutado el proyecto, pues la idea es que salga a la luz, si es un libro, pues que circule, si es un corto que se vea, entonces habría que pensar como en ese destinatario final. Pero creo que nos pasa otra pregunta. Bueno, dice William Alejandro Blandón, primero felicitarlos por lograr los objetivos con las becas. Segundo, relacionado con un libro de cuentos, creo que estaba para Diego y José, es necesario tener una línea temática entre los cuentos. No tener dicha línea temática disminuye la calidad del libro a ojo de editores y revisores. Pues pregunta difícil que todo el tiempo uno se hace, pues como cuando va a pensar en un proyecto de cuentos. En mi caso, pues los dos proyectos de cuentos que estoy trabajando tienen una línea temática, pero creo que eso no debería pesar tanto en las convocatorias, aunque como por los resultados de años anteriores, uno ve que de cierto modo los libros de cuentos que quedan, aunque los cuentos no compartan personajes o no compartan pues como muy claramente una línea temática, pues sí tienen una consistencia entre sí y pues sí son muy compatibles entre sí en un libro. Creo que igual independientemente de la convocatoria, pienso que un libro de cuentos, normalmente cuando un libro de cuentos es como libro fuerte e inolvidable, es que tiene eso, como que los cuentos de una manera incluso tácita se comunican entre sí, así realmente no haya como relaciones muy claras o explícitas. O sea, si uno ve los cuentos del Llano en Llamas, todos son historias distintas, hay personajes distintas, pero ahí hay un universo común que parece estar compartido por los mismos personajes, aunque no se encuentren nunca en ese universo. Porque yo también desde el punto de vista como lector, si me llega un libro de cuentos donde acá hay un cuento de un párrafo y es una ficción fantástica, y por allá hay un cuento realista al estilo Raymond Carver, y por allá hay un cuento de otro tipo, pues de pronto uno no ve la consistencia que lo convierta en un libro de cuentos con peso, ¿cierto? Entonces, aunque no es necesario que sea explícita esa línea temática, creo que cuando uno propone un libro de cuentos,
como libro. Es interesante que se refleje un poco ese universo que uno está construyendo o esos universos que uno está construyendo, porque a lo mejor pues también así sean universos distintos puedan comunicarse entre sí, porque muchas veces se da el caso que uno tiene pues como un grupito de cuentos que hizo suelto y uno dice, voy a reunir ese grupito de cuentos, ya son como 15 cuentos, eso me da para una convocatoria, para un concurso, lo que sea, pero realmente también, por lo menos en mi caso, ve uno el grupo de cuentos reunido y dice, no, pues sí, o sea, si algún día mis biógrafos van a hacer un compendio de mis obras, que lo utilicen, pero a mí me parece que no funciona porque son cuentos pues que los dicen en distintos momentos y que no, que el lenguaje que utilicé son distintos, ¿cierto? Entonces, que trata uno como de reunir un libro con una serie de páginas y lo que está reuniendo realmente es como la evidencia de sus fallas o la evidencia de su camino de aprendizaje, que de pronto no es lo que hay que reunir en un libro de cuentos. Entonces, la respuesta corta es, aunque creo que no debe ser un requisito, lo que sí hay que hacer es como que hay que pensar, es como que todos esos libros entre sí sean equilibrados, que uno no pese más que otro, que este por allí cogió mucho, pero es que este sí caminó a paso firme. Creo que ahí también uno tiene que ser un crítico muy severo de uno mismo, y como crítico severo de uno mismo, considerar si el libro de cuentos que ya tengo entre manos realmente funciona como libro, y a veces no, a veces esa colección de cuentos funcionan, cada cuento aparte, por ahí solito, y ya más adelante se reunirá pues si uno se sienta a pulir. Voy a meter ahí la cucharada para decir una cosa que me parece muy importante con base en lo que dice Diego, y es que pensándolo, pues los libros que nos han llegado a Tragaluz como becas, casi todos tienen como un metarrelato o esa línea temática muy marcada, muy clara, que de cierta manera los aglomera. Pero para nosotros como editores eso no ha sido un factor definitivo para elegir publicar esos libros. Un libro bien puede tener eso o no tenerlo muy marcado o no tenerlo, y eso no lo hace mejor o peor, pero lo que dice Diego es súper importante porque en realidad quiere decir que la persona que se postula a una beca también tiene que tener cierta mirada editorial sobre su obra, porque no se trata entonces de reunir por cantidad, sino también de que haya un criterio que a partir de esa obra se pueda armar un libro, que no es lo mismo decir, no, es que tengo 100 páginas escritas, sí, pero eso es un libro, o sea, comparte un universo común, hay una coherencia global, ¿qué va a pensar el lector que reciba esos escritos? Entonces, no, solo quería decir que también me parece interesante que hay que también ponerse en ese papel como de editor, jugar a editor al momento también de proponer pues proponer un trabajo para una beca, porque van a evaluar también su viabilidad como libro. Y eso ya implica otros criterios. Es que yo creo que cuando hay un premio o una beca, no es como beca a montoncito de cuentos unidos. Pues es un libro. O sea, uno tiene que tener claro para dónde va eso. Es, listo, yo qué es lo que quiero hacer con esto. Esto va a ser un libro, esto va a ser un corto. Entonces uno realmente lo que tiene que estar haciendo es como, mira, con la beca yo voy a poder hacer ese proyecto que yo estoy visualizando. Sea una película, sea un corto, sea un disco, sea lo que sea, uno tiene que tener claro eso para dónde va. No se trata como de que, ay, con esto yo me voy a poder sentar y, pues, no sé, jugar un ratico con unas cosas y con otras y a ver qué sale al final. Que sí, también se puede. Pero, ¿cómo expresas eso en un proyecto entonces para que lo premien? La idea es como que esté muy claro, como, miren, esta es mi idea. Yo lo que quiero es hacer este libro de cuentos que trata de esto y esto y esto, y les doy una muestra de por dónde van los tiros. Y yo creo que ese es el punto. No se trata de eso, de reunir y como que no, ya veremos esto a dónde llega, a no ser que pues, también habrá becas así, pues, pero ese es el punto, que cómo haces para convencer al jurado de que lo tienes claro, y que el proyecto pues como que tiene una viabilidad. Entonces, no sé, yo creo que el secreto ante todo, no el secreto, pero sí una cosa que uno tiene que tener muy clara es qué es esto para dónde va, cuál es el objetivo de esto. O sea, la beca dice beca de creación de algo, es porque al final va a haber un resultado. Y eso lo tiene que tener sobre todo claro uno, sino cómo lo va a tener claro el jurado para darte un premio. Claro, por ejemplo, en el caso del ministerio, pues ya les hemos contado que era como par, o sea, en realidad el autor debía
tener una editorial antes de presentarse, que es algo que a nosotros nos pasa mucho, que nosotros ni siquiera hemos visto la convocatoria cuando nos empiezan a llegar un montón de propuestas de como presentémonos juntos a la convocatoria. Pero, por ejemplo, en el caso de las becas de la alcaldía puede pasar, no sé si ha pasado, que alguien termine su beca y al final lo que hace la alcaldía es como ofrecernos a todos los editores como esa bolsa de proyectos para que elijamos qué queremos incorporar a nuestros fondos editoriales. Podría ser que alguien termine su beca y ningún editor lo elija, justamente porque hace falta también ese criterio de es un buen trabajo, pero es un libro, es como una pregunta adicional que habría que hacerse. Bueno, creo que hay otra pregunta de Carolina Rodríguez que dice, ¿puede darse al revés, que sea un buen desarrollo y que a la propuesta le faltara trabajo o siempre debe ser una gran propuesta? Creo que si leen una justificación buenísima, que el proyecto va súper bien, pero el adelanto no es tan bueno como jurados la elegirían. No sé cuál ha sido la experiencia ahí, Samuel, José, Diego, bueno, todos hemos sido jurados. Pues depende, o sea, tal vez sí, o sea, por ejemplo, una experiencia muy diferente es la beca pues de novela gráfica del Ministerio de Cultura, en donde ellos no buscan que tengas ya un proyecto por finalizar, sino que empieces un proyecto, o sea, como que tengas una muy buena idea, con muy buen potencial de desarrollo y es más como una beca como para que experimentes, para que aprendas y para que conozcas pues también como a otras personas. Entonces, eso ya varía pues como de convocatoria en convocatoria. Entonces, por ejemplo, en esa uno sí se fija, bueno, el avance no puede ser, no tiene que ser tan grande, pero bueno, tiene que haber, no sé, una chispa, pues como en lo gráfico, algo especial, o una historia que uno diga, bueno, tiene potencial para hacer una novela, pues que haya una historia, porque muchas veces, pues uno se topa con propuestas que uno dice, bueno, está, pues, no sé, está bien planteado, pero siento como que no, planteas un libro, no sé, de 100 páginas, pero uno al leerla sabe que eso no, o sea, se agota a las 10 a las 5 entonces también es como revisar. Pues en mi caso yo creo que pues uno como jurado también puede ver la calidad de un trabajo, así tenga fallas, así tenga cosas flojas, pero el asunto es que ese trabajo no se presentó solo. Y hay otro trabajo que también tiene calidad y esas fallas las pulió mejor y entonces le toca a uno elegir, pues este es muy bueno, qué buena idea, pero qué lástima que falló por esto. En cambio este es muy bueno también, es muy buena idea y no tiene tantas fallas, entonces ahí es donde realmente uno pues los artistas y los que se presentan pues deberían tejer muy fino esa propuesta que envían, ¿cierto? Porque pues ya, digamos que con todo el talento que hay es muy difícil decir que mi proyecto tenía fallas, pero los otros tenían mucho más. Puede que se dé, pero realmente las convocatorias, cuando son becas importantes, llegan trabajos muy buenos y es muy difícil realmente elegir. Incluso es difícil también cuando uno es jurado pues en un contexto cercano en el que se presentan también amigos de uno y todo eso y le toca a uno también ponerse de severo y qué propuesta tan buena, pero pues realmente está mejor esta otra propuesta que no es de un amigo mío, de un amigo mío, porque finalmente lo que vale es que si haya pues como una consistencia en cada uno de los elementos que piden las convocatorias. Hay convocatorias que piden un montón de cosas, por fortuna a los jurados no les toca mirar si los documentos están bien, solo leer pues como lo importante y lo divertido, pero creo que sí, se presenta mucha gente y para ser competitivo hay que tratar de presentar la idea más elaborada o mejor construida que uno pueda tener en el momento. Uh-huh. No sé si de pronto Samuel o José quieren agregar algo, pues como ¿qué privilegiarían? ¿Como una gran justificación o un gran adelanto? No, pues yo justifico, o sea, si te pintan un montón de pajaritos en el aire y no te lo sustentan bien, pues no creo que funcione así. Creo que lo que debe hablar por sí mismo es lo que uno logre mostrar de la obra. Lo demás debe ser como un sustento ante eso, que obviamente tiene que estar también muy pulido, pero
pues lo que va a hablar por uno al final no es como las intenciones, sino qué es lo que estás mostrando tanto ahora como al final. Yo también creo que pasa, es que es curioso, porque también depende de las convocatorias. Hay convocatorias que te dicen, no, usted mande un adelanto y una sinopsis. Ya, o sea, no te están pidiendo, Esas pues, son muy como, buenas. sí, no es como que no, te están pintando un proyecto. No, cuente qué es lo que va, lo que va a hacer y punto. Eso ha cambiado. Yo cuando me presenté la primera vez, menos mal que cambió, porque en esa pedían objetivos generales, objetivos específicos, justificación, público, había que poner todo eso, Horrible. había que poner, yo me acuerdo que en justificación, pues uno echaba un carretazo, pues porque no, ¿qué va a poner ahí? Y yo me acuerdo que en ese yo puse algo que yo dije, bueno, si da con el jurado que no es, ya, salió de una. Y yo me presenté a literatura infantil y yo puse, ve, no me interesa enseñarle nada a ningún niño, no estoy escribiendo para eso. Yo dije, donde dé con alguien que no piense que la literatura infantil es también literatura, sino que es una cosa simplemente pedagógica, ya con eso me va a echar. Afortunadamente esas cosas ya no hay que ponerlas y es como, cuéntenos su proyecto y que ese proyecto hable realmente por usted, no la carreta que uno se inventa alrededor. Sí, sí, yo pienso igual, yo creo que al final el proyecto pues se justifica a sí mismo, ¿cierto? Yo también en una experiencia anterior que tuve de presentar me pasó lo mismo que cuenta Andrés, había que justificar y todo y casi que había más trabajo en explicar por qué tu proyecto era bueno que en realmente hacer un proyecto bueno. Yo creo que también un buen jurado se da cuenta que algo es bueno sin tener un molde previo donde eso encaje, porque también las becas no son unos moldes en los que va a llegar algo perfecto que entre ahí, sino que las becas presentan, pues claro, unos parámetros generales en términos de que es un libro, o es un corto, o es tal o tal cosa, pero al final son ideas suficientemente buenas y suficientemente pertinentes para un momento histórico o para un contexto territorial que, pues, que hay un molde que las acoge y que se adapta a esa idea, pero no hay unos moldes esperando que llegue una pieza perfecta, sino que los jurados dicen, uy, yo creo que esto es pertinente, yo creo que esta persona, porque también la función de los artistas en una sociedad es decir lo que los otros no estaban esperando que fuera dicho. Entonces, cuando llega el artista, el escritor, el creativo a proponer algo, es precisamente a proponer algo que no se esperaba ser propuesto. Y las becas es imposible que logren hacer infinitos moldes para todo lo que se está haciendo, sino que, claro, hay unos parámetros porque hay que organizar de alguna manera la convocatoria, pero lo que la gana o las cosas que ganan siempre son cosas de alguna manera, o diría yo, que deberían ser de alguna manera inesperadas, porque el arte también pretende ser inesperado en su naturaleza. Sí, es como, no es una licitación, no es como, Claro, estamos claro, pidiendo esto. Pero algunas Queremos, parecen licitaciones, sí. Sí, sí, igual hay como lo que, becas pues que parecen eso, que parecen una sí, licitación. no es como Sí, el ejemplo que vos ponías del puente, o sea, como que claro, hay una montaña, hay dos montañas, necesitamos un puente con estas características, ¿quién es capaz de hacerlo? En este caso no es así, en este caso hay unas necesidades comunicativas en la sociedad, ¿quién es capaz de decir alguna cosa? Y uno mira a ver qué puede aportar, pero no te están pidiendo algo específico, ¿sí? sí, pero en eso que dice Cata, que también hay becas que salen como para tal población entre tal edades, tal grupo étnico con tal finalidad, sí parecen licitaciones. Pues a veces es difícil Sí. amarrar como un propósito artístico a eso. Sí, pues yo siento que, o sea, eso ya es una cosa pues muy política, pues como dineros que se deben ejecutar y que se ejecutan a través de una beca de creación, pero que uno cuando las lee, uno sabe, pues, y uno ve la mano institucional ahí, pues uno también dice, listo, yo me someto a eso y hago lo que ellos están buscando, o pues finalmente ese no es mi tipo de beca, o lo hago por mi cuenta, porque igual muchas veces también uno debe reconocer cuál es la naturaleza del proyecto de uno, y muchas veces puede ser que amarrarlo a una beca institucional no sea lo más conveniente para el proyecto. Entonces es como sí, como mirar. Sí, o a veces uno puede meter el gol de hacer ahí la maroma y lograr la beca pues con un producto en realidad que es muy bueno. Sí, Ujú. habría que mirar como caso por caso. Creo que hay más preguntas.
del público, Vero. Juan Camilo Roa dice, ¿podemos conocer un fragmento de los textos con los que ganaron becas? Declamen a él. Pues Juan Camilo, a ver. El libro de José de Catalina se llama Manual para cazar una idea. Es de Tragaluz, va a hacer publicidad. De una. Pero creo que en el caso de Catalina y José, de pronto nos puedan también dar claves de dónde ver los cortos, que también sería interesante si están disponibles o no, o dónde se han exhibido. El libro de Diego está, creo que ya se está enviando, lo puedes comprar en la tienda virtual de Tragaluz. No sé, Diego, si quieras leer un pedacito. Y se llama Final de Temporada. De José, además, tenemos 3 libros más, el magazine de famosos aún no conocidos. Hagamos una cosa, yo leo un pedazo de José y José lee un pedazo mío. Eso también podría ser. Bueno, en José tenemos 3 libros más. Está el magazine, cuadernos y el catálogo Maxwell. Los cuadernos del Dr. Calamar, el catálogo Maxwell de objetos curiosos y el magazine de famosos aún no conocidos. Y el libro de Samuel está a punto de salir. El libro de Samuel, quizá Sam, que nos hables un poquito del libro como adelanto, que está pues en proceso. Ahí sí no les vamos a leer nada pues porque no tendría gracia, pero de pronto Samuel nos puede contar un poquito más de qué va. Bueno, listo, pues sí les cuento porque también un poco pues esta conversación hace parte, ¿cierto?, como del marco de socialización de la beca. Y también pues gracias a Cata, gracias a Andrés y a Diego por acompañarnos en esta socialización y que no estemos hablando pues solamente de un proyecto, sino de las becas en general. Bueno, la beca que ganamos es de libro ilustrado, libro álbum de las becas del ministerio. Y el proyecto que ganó, el proyecto pues que escribí, que ilustré, que se llama El Incendio, y bueno, pues como especie de pequeña sinopsis, pues sería como, es una historia de unos niños, de un grupo de niños que accidentalmente provocan un incendio forestal, pues que incendian un cerro de la ciudad. Pues como en medio de sus juegos y de su exploración del territorio cometen ese incendio y yo ya utilizo pues o se utiliza pues ese incendio como metáfora para hablar digamos ya de procesos de crecimiento o de quema de etapas y de la violencia, de los límites de la ciudad, de la sexualidad, de otras cosas, pero el libro va de eso básicamente, de un incendio. Pues es muy concreto, es una situación muy concreta y bueno, no sé qué más. No, pues que es precioso y que pues no vemos la hora de publicarlo, pues de que ya lo puedan tener. Vamos a tener también otras actividades relacionadas con ese libro, les iremos contando. Virtuales también pues por las actuales circunstancias, pero sí también ya llegará el momento pues de que ya lo tengamos todos en la mano y podamos ya hablar como en propiedad. Bueno, para cerrar una última pregunta, ¿alguien del público quiere saber si, creo que alguien está diciendo que si estamos bravos? No, súper buenas todas las preguntas que nos han hecho, creo que todas muy pertinentes. Y la última con la que vamos a cerrar, que ya se nos acaba el tiempo, es Sebas Benavides quiere saber si existe actualmente alguna beca que recomienden para proyectos de libro álbum. Pues en las becas de la alcaldía hay una que pues está específicamente como enfocada en libro álbum. Sí, pues esa, no sé, ¿qué más? Pero que este año la de la alcaldía no era solo el libro álbum, era como literatura infantil y ahí cabía todo, ¿cierto? Sí, eso sí es, pues yo no sé qué voy a decir, pero sí me parece un poco cajón desastre porque es como, ¿qué cabe ahí? Adivinanzas, Cualquier cuento, cómic, novela gráfica, libro álbum, acertijos, es como lo que sea. Me parece como ahí sí cabía un libro de cuentos con todo. Sí.
Sí, incluso novela, o sea, como que incluía Sí, categoría ilustrada, no ilustrada, sí. textos de 80 páginas, poesía, o sea, era muy amplia y creo que no le conviene pues a la beca esa amplitud. Yo creo que Sí, una pregunta, qué pena. no, dale, dale. Bueno, yo creo que una pregunta que no sé si el público hizo, pero que la hago yo poniéndome del lado del público y respondo por un lado es también, o sea, José nos decía que él tenía muy claras pues las convocatorias que se abren cada año, ¿cierto? Una pregunta que haría yo como público es también cómo cazar convocatorias. O sea, yo no sé qué carajo, qué convocatorias abren en ninguna parte, en ningún país, ni en Tangamandapio, ni en Azumparnuna. ¿Para dónde es que te fuiste, Cata? No sé. ¿Cómo busco esas Gulema. becas, cierto? ¿En qué páginas están? ¿Me tengo que meter a las páginas de todas las embajadas? Hay una página donde se reúnan. De parte mía, yo me meto mucho pues como una parte que llama escritores.org, ahí se las pongo en el chat de Facebook a los que estén conectados. Y ahí hay una sección de convocatorias para escritores donde reúnen como todas las convocatorias habidas y por haber para escritores de habla hispana, ¿cierto? Entonces están todas las convocatorias de todos los pueblitos que cada fiesta que van a celebrar hacen un concurso de cuento en España, que es increíble, pero también todas las convocatorias latinoamericanas, y ahí he visto varias muy buenas pues de libro álbum. Pero por ejemplo ustedes también cómo las cazan, cómo las buscan, están en contacto con las embajadas, con otros artistas, el run run entre los gremios. Yo Pues creo que José tiene contactos. No, ya tiene la lista. lo que dice Diego es cierto. Yo creo que uno, es que también va haciendo algo que a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta, porque los premios, las convocatorias, todo esto suele aparecer cada año. Entonces es predecible. Uno puede planificar un cronograma con esto. ¿Qué es lo que pasa? Están las de la alcaldía. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer, si es algo de cine, ahí está el FDC, pero también hay otras cosas. Escritores.org, sí, pero yo creo que uno puede darse a la tarea de poner en Google simplemente, que es como, listo, no tengo ni idea de dónde buscar, Google, poner beca de no sé qué, premio de no sé qué, convocatoria, tal, y empezar a buscar. Y seguro van saliendo resultados que uno le permiten pues irse por un lado o por otro. Está claro que yo creo que lo primero que uno tiene que mirar, pues la tenemos aquí al lado, la de la alcaldía de Medellín, las otras alcaldías, la gobernación, uno tiene que ir mirando a qué puede aplicar, pero por lo general hay ciertas convocatorias como que son como las primeras que uno mira, pero en cuanto a premios, eso, en Google uno puede mirar y en serio, hacer un cronograma, es que todo eso sale cada año, eso no es como sorpresa. Kate, ¿vas a decir algo más? No, pues, o sea, como que uno, no sé, normalmente lo que yo hago, si sé que tengo un proyecto que puedo presentar a una beca, es reviso, obviamente los cronogramas de presentación a beca siempre se abren en enero, febrero, pues dependiendo, no sé, si hay cambio de gobierno, uno sabe que hasta que, yo no sé, se posesionen no van a montar nada, entonces no va a haber como mucha cosa disponible. Entonces ya uno, no sé, digamos en el ministerio, eso tiene capítulos y ya uno busca el capítulo pues que le interese, literatura, artes visuales, artes plásticas, audiovisuales, comunicaciones y ya dependiendo de eso pues revisa y hay un tiempo pues que dan normalmente 3, 4 meses para presentar un proyecto. También lo que dice José, en internet pues si uno no se quiere quedar simplemente pues como con las becas que se ofrecen aquí en Colombia, pues también puede buscar en español y creo que en inglés también pues no está de más porque pues hay muchas becas que no son en español y pues no las van a publicar en español. Entonces, no sé, si a uno le interesa algo de ilustración, pues puede buscar como en inglés a ver pues qué le puede aparecer y ir armando como una lista. Pues lo que yo hago, lo que me ha funcionado pues como para organizar eso es, no sé, hacer una hoja, un documento en blanco pues en Drive o en algún lugar y pues copiar como, bueno, el nombre, cuándo abre, cuándo cierra, qué requisitos pide y así pues como que uno se va organizando y normalmente las becas abren cada año, entonces uno sabe, bueno, este año no alcancé, el otro va a estar. Listo. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Quedaron algunas preguntas en el chat.
Cata, José, Samuel, Diego, si quieren responder también se pueden meter al chat de Facebook de Tragaluz. Esta charla queda grabada, entonces a las personas que nos vieron, si tienen amigos que les puede interesar, que esta información es útil para ellos, pues les agradecemos que se las compartan. Y bueno, para cerrar de nuevo, gracias al Ministerio de Cultura por el apoyo para hacer este libro tan hermoso que sale dentro de poco. Y bueno, los mantendremos como informados de esas noticias. Gracias a todos por estar y gracias de nuevo a Catalina, José, Samuel y Diego. Muy recomendados que busquen sus proyectos, sus libros. Todos tienen redes sociales, los pueden seguir y también pueden seguirles haciendo como preguntas por esos medios. Ve, y se me ocurre que a lo mejor pues me alío con Tragaluz para presentar el proyecto en el que estoy trabajando en noviembre. Ahí te voy a coquetear porque me interesa vampirizar tu audiencia. Okay. De una, claro que sí. Entonces, bueno, a todos muchas gracias. Hasta la próxima. Nos quedamos acá o nos despedimos nosotros también.